familia. Gladys era habanera. Nació en San Nicolás de Bari, actualmente la provincia de Mayabeque, por eso es que no es 100%. Porque mi abuela, la costumbre era ir a parir a San Nicolás. Ellos eran todos de San Nicolás de Bari, pero vivían aquí en La Habana. Y entonces los partos lo hacían allá y venían a vivir aquí en la calle Teniente Rey, en La Habana Vieja. Ellos eran 4 hermanos. Mi mamá era la tercera, mi mamá era la hembra más chiquita. Eso yo creo que fue de nacimiento. Aprendió a leer y escribir muy bien, o sea, a pesar de que era una familia humilde. En la escuela primaria, la maestra de mi mamá se dio cuenta que mi mamá leía muy bien y la entrenó como para recitar. Y a partir de ahí ella como que pierde el miedo escénico y empieza a gustarle. Se presenta en la Corte Suprema del Arte, que ahí es donde como estrella naciente, y ya empieza a trabajar. Mira, yo empecé con 12 años. Cada vez que hablaban de un programa, ahí estaba yo, porque ese ha sido siempre mi vida. El Pinillo es el apellido real de ella, si lo vienes a ver por la parte paterna. ¿Qué sucede? Mi abuelo es Zurbano, o sea, mi bisabuela no estaba casado con el padre, o sea, con mi bisabuelo. Y en esa época, si no estaban casados, tú sabes, no le ponían el apellido, etcétera. Entonces, por eso se quedó con el Zurbano. Pero el padre era Pinillo. Y entonces ella, a partir de ahí, como nombre artístico, lo utilizó, porque realmente no tenía puesto el Pinillo en el apellido paterno. Era Gladys Zurbano porque mi abuelo era Julián Zurbano. Pero ella sabía de que el abuelo de ella era de apellido Pinillo y por ahí fue que ella entonces, para utilizar como nombre artístico, se puso Gladys Pinillo. Me dijo que no tenía preferencia por ninguno, eso sí lo hablamos una vez. Yo no tenía preferencia, me gustaban las dos cosas. Me gusta mucho la televisión, pero tengo que decir que la radio ha sido siempre mi fuerte. En la radio había posibilidades por el color, ahí no se veía, sino se oye. Para mí fue todo, la radio fue donde yo empecé. Bueno, yo estaba haciendo radio, ya yo tenía un nombre, vamos a decir. Entonces me enganché, como dice la gente, en la televisión. Ella, el papel que le dieran, ella lo estudiaba, lo profundizaba y ahí era como ella lo interpretaba, fuera, o sea, comedia, fuera drama. Lo que sí le gustaba que fuera un buen guión, lo que fuera a interpretar, que tuviera un buen guión. Tengo entendido que en una ocasión llegó a hacer un programa estilo Cocina al Minuto, donde ella cocinaba ante las cámaras. Era con Amadita Cañizares, una profesora de cocina y demás, y ahí ella sustituyó a la que ayudaba a Amadita Cañizares en una ocasión y cocinaba junto con Amadita Cañizares. Ella siempre hablaba muy bien porque ahí aprendió muchas cosas también de cocina. Pero tu madre delirada se roía las entrañas por ti. Ay, feliz. ¿Qué más hubiera querido yo que venir vecina? Pero no he podido. A ver, cuando mi mamá comienza a trabajar ya como profesional, ella comienza a hacer cosas en teatro popular y ahí conoce a Amador Domínguez, que era ya un actor reconocido. Y entonces, como las cosas del azar, él se enamoró de ella y empezó a invitarla y hacerle poemas y le pidió a ver si podía, o sea, visitarla, ¿no? Mi papá era el jefe de los electricistas del ICRT. Él trabajó en muchos lugares y después empezó a trabajar ahí en el ICR, se hizo electricista. Ahí lo conoce ella por el tema del sindicato y demás, porque él era del sindicato y entonces empiezan a relacionarse. Y ahí entonces, un buen día, ella le pide de favor, porque tenía una lámpara aquí, casualmente en la casa, una lámpara que tenía problemas. Y entonces él le dice que sí, que bueno, que podía venirse a arreglar, pero ya ellos se echaban el ojo uno al otro, ¿no? Y entonces vino para arreglar la lámpara, pero la lámpara nunca se arregló. Y sin embargo él se quedó aquí, bueno, hasta que falleció. Ay, Eloísa, lo que pasa es que tú no quieres que la gente vaya al cine para que sigan emborrachándose en casa de la gitana. ¿Sentiste en algún momento deseos de seguir los pasos de tu mamá? Yo me crié en el ICR, nací,
Mi mamá ya era artista, consagrada, y yo, desde que nací, bueno, Fela Ajar y toda esa generación eran mis tías. Entonces, desde chiquitica hacía cosas para la radio, que me ponían a cantar en la radio, canciones infantiles y demás. Entonces, con Sirio Soto hice algunas novelas y cosas que hacía, teatro, pero qué va, el miedo escénico me mata y decidí que esa rama artística no era para mí. Ella trataba de inclinarme a esa profesión, pero bueno, nunca me exigió tampoco. Ella siempre me dejó que yo decidiera y escogiera yo mi camino, ¿no? Eres la niña más linda que madre trajo a esta tierra. Gladys, en otra ocasión, también ante las cámaras, daba clases de tejido. Esto, si mal no recuerdo, fue en la revista de la mañana. Desde chiquita, como familia humilde al fin, a las niñas le enseñaron a hacer de todo, a tejer, a bordar, a coser. Ella pasó escuela de tejidos y de bordado, y a partir de ahí le decían en el ICR la arañita, porque cuando esperaban había, bueno, no sé si sabes, hay en el ICR un banco que le llaman que todos los artistas esperaban ahí a ver si eran llamados para algún programa y tal, y ahí ella siempre estaba tejiendo. Le dicen para que ella haga el espacio de tejido, porque era un espacio que solicitaban también las amas de casa. Hizo una temporada en la revista La Mañana con el tema del tejido. Cuando se crea la federación, enseguida en CMQ, nosotras nos reunimos, todas las actrices, nos reunimos y creamos nuestra delegación. Allí fuimos al campo, cortamos caña, y yo, cuando dijeron que habían que fundar en las cuadras, me nombraron a mí para que yo fundara aquí en mi cuadra. En la casa era muy conversadora y los quehaceres eran menos, ¿no? Pero sí, era muy buena cocinera, ama de casa, ¿no? Aquí nosotros, o sea, éramos una familia que todo el mundo hacía de todo. Yo te digo que muchas recetas que hago se las debo a ella, pero bueno, más que nada era anfitriona. Lo que le gustaba era atender a las personas, conversar. Yo soy de las que me gusta estar conversando siempre. Leer, tejer, leía mucho. Mi mamá cualquier libro que le caía en la mano se lo devoraba en 5 minutos, pero tejía mucho. Ella incansable, tejía mediecitas, tejía un abrigo, tejía cualquier cosa. Yo me estudié en la Unión Soviética y toda la ropa de invierno así de tejida fue ella quien me la hizo, medias, suéter. Ella fue la que me hizo todo el ajuar de invierno. Ay, disculpe, no sabía que tenía visita. ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué tú le has hablado así, niña? Es lo mejor que pudo hacer. Es muy sinvergüenza. Que le mintieran, que le engañaran, alguien que le dijera alguna mentira, eso era algo que la alteraba, que la molestaba. Eso sí, con eso sí no tenía perdón. Muy fuerte, era una persona de carácter fuerte, era, ¿cómo decirte?, exigente, hasta con ella misma. Pero así todo también era muy cariñosa, muy risueña, muy jocosa. Era agradable conversar con ella porque de cualquier tema podía, como leía tanto, tenía conocimiento de cosas. Normal, una gente muy sencilla, amiga de sus amigos, hermana, no amiga. En la calle la gente la paraban, las personas la paraban. Fíjate que yo decía, nos vamos a demorar en llegar al lugar de destino porque tú conversas con todo el mundo en la calle, y era así porque las personas la reconocían y la paraban y le preguntaban de cualquier cosa, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Y ella a todo el mundo le daba respuesta, ella no le negaba ni nada. Entonces fue orgullo, mucho orgullo para uno que tú pases por una calle y una persona que tú ni conoces ni nada te salude. Dedicada. De hecho, yo tenía muchos diálogos que ella tenía. Ella, o sea, primero se preparaba bien
Y después aquí en la casa ella prácticamente hacía la escena conmigo o con mi papá, nos ponía a que la ayudáramos para que le saliera bien. Pero sí le dedicaba muchas horas a estudiarse los textos. Bueno, en San Nicolás del Peladero, María, ay María, tan buena. Ese fue lo general, Sol de Batey. Ahí esa vez, para toda la vida. Bueno, yo hacía la criada de doña Teresa. Oh, pero yo era, mira, yo era esclava, pero conmigo ella nunca me dio, ella a los demás mandaba a darle fuego y eso, pero a mí, yo no sé por qué. Mi ama, es que el mayoral don Matías le manda recado de mucha urgencia y necesidad. ¿Qué quiere el mayoral? Bueno, hace un rato se asomó por allá atrás por la puerta del traspatio con sus perros y me llamó, me dijo, Clotilde, dile a tu ama que para asunto de mucha urgencia necesito hablar con ella. Después de 59 no, o sea, ella nunca se quejaba porque de hecho la llamaron unos cuantos papeles y sobre todo telenovelas, o sea, no telenovelas sino Horizonte, que era en aquella época. Antes de 59 había así un poco más de restricciones en cuanto a eso, pero sin embargo ella hizo mucha publicidad, o sea, la llamaron enseguida para hacer publicidad, para hacer distintas novelas, distintas cosas en aquella época. Sí, eso ella siempre lo decía, que ella fue la primera que hizo para la televisión El Derecho de Nacer, porque anteriormente era en radio donde se puso. Y después se hizo otra versión, pero la actriz era blanca, no era negra. Pero la primera que hizo el papel en la televisión, que era negra de verdad, era mi mamá. Y eso fue una novela que ella siempre guardó con muchos recuerdos, o sea, muy buen recuerdo de ella. Primero, una novela muy bien escrita, Félix Begañé, por favor. Y después el papel era un papel importante dentro de la novela. Porque mira, yo conocí a Cañé, fue para mí lo más grande que pude tener en la vida, hacer un personaje de Cañé. ¿Qué consejos te daba Gladys, ya fueran profesionales para la vida? Bueno, siempre me decía que había que escuchar a las personas, no tratar de imponer el criterio de uno. Leer mucho para aprender, para saber tener temas de conversación, ser amable con las personas, nunca avasallar ni pisotear a alguien porque fuera de menor nivel cultural. Me aconsejaba mucho que todo el mundo es importante. Bueno, esa tenacidad, esa insistencia, ella se exigía o se proponía, lo lograba. Y eso es lo que me ha dejado también, ¿no? Yo soy persistente ahí hasta el final. Ese hombre no merece la pena que tú derrames una lágrima por él. Muchísimas gracias por haber concedido esta entrevista para hablar un poquito más sobre Gladys Urbano. No, gracias a ti, porque realmente, como tú dices, las nuevas generaciones posiblemente no la conozcan. Lo quiero y seguiré queriéndolo. Ay, niño, todo mi corazón. No tengo más nada que decirte. Todo mi corazón.